Hola, ¿qué tal? Bueno, en este vídeo os voy a explicar un poco a qué me dedico, qué es lo que hago. Voy a hablar en femenino, porque yo lo de hablar con la E todavía no lo tengo dominado, así que como me dirijo a personas, pues os hablo en femenino. Bueno, yo lo que hago es acompañar a las personas que acuden a mí en su proceso de conexión con la consciencia. Digamos que, o por lo menos a recordar que no hay esa separación. Así como a grandes rasgos, creemos que hay una separación entre el ego, el personaje que hemos creado para ser amados, y la conciencia, que es el amor, con mayúsculas. Entonces, esa separación crea un conflicto, o esa creencia de que hay una separación crea un conflicto. Este conflicto genera muchísimo dolor. Genera dolor a nivel emocional, a nivel físico, enfermedades, genera conflictos en el exterior también, con las demás personas, relacionales, cosas que nos ocurren, accidentes, etc. Entonces, a través de este dolor, que es mediante el cual acudís a mí, pues os hago de espejo para poder de alguna forma descifrar cuál es el mensaje. ¿Cuál es el mensaje que hay que nos dice que ese conflicto nos habla pues de que el ego de alguna forma ha construido un personaje a lo largo de la vida para ser amado por la familia y por la sociedad, por el inconsciente colectivo y por el inconsciente del clan familiar? Y por otro lado está la esencia, está el ser, que es amor y es libertad. El ego es seguridad, o necesita sentirse seguro, es decir, sentirse amado para sobrevivir, y la conciencia necesita libertad para ser, simplemente ser. No hay juicio desde la conciencia, no existe el juicio, no existe nada que esté bien, no existe nada que esté mal, todo es perfecto. De hecho, de alguna manera necesito, bueno, es que es lo que me gusta, ¿no? Devolveros el reflejo para que veáis que sois perfectos. Que incluso el personaje que habéis construido, el personaje egoico que habéis ido construido a lo largo de vuestras vidas para sobrevivir, que no para vivir, esto sería lo que os acompaño para que aprendáis a vivir y no a sobrevivir, pues ese personaje es perfecto. Además es súper interesante observar el personaje porque nos damos cuenta de lo creativas que somos a la hora de construir este personaje y de qué manera nos va salvando de circunstancias que se nos van poniendo en la vida. En el momento que conectamos ya con la conciencia, en el momento que entendemos que no hay separación, que no existe esa separación, en el momento en que el ego, el personaje, empieza a actuar, al servicio de la conciencia, entonces las cosas se transforman mágicamente. Tanto los conflictos que tenemos a nivel exterior, que al final lo que es dentro es fuera, es decir, si hay un conflicto fuera, significa que hay algo dentro que hay que observar y que hay que reconocer. Cuando empezamos a observarlo desde ese lugar y no como una desgracia que nos ha ocurrido, sino como qué es lo que ocurre, si ha ocurrido esto fuera, qué hay dentro. Si me estoy relacionando con las demás personas desde el lugar que sea, pues si le doy la vuelta al espejo, si la otra persona la utilizo como espejo y empiezo a mirar hacia adentro, me doy cuenta que es la forma que tengo de relacionarme conmigo misma. Si los demás se están relacionando conmigo de una manera determinada, es porque yo me estoy relacionando conmigo de esa forma. Todo es un espejo. Entonces, lo que os acompaño es a que podéis observar ese reflejo que os devuelve la vida mediante, pues eso, conflictos, situaciones, dolor, enfermedad, un montón de cosas que nos van ocurriendo, que son mensajes que digamos que nos estamos dando, que nuestra conciencia nos está lanzando para que conectemos con ella, para que entendamos que no hay esa separación, para que entendamos que el ego no es el que manda, que el personaje simplemente es una forma, como digo, creativa para poder sobrevivir y para poder hacer también ese camino, ¿no? Ese acercamiento. Entonces, bueno, pues esto es un poco a lo que me dedico y lo que hago. No sé si es algo, a veces es un poco complejo porque son conceptos un poquito a veces complicados de entender, como por ejemplo lo que es el ego, lo que es la conciencia, lo que es el yo, el super yo, el ello, pues todas estas cosas son un poco liosas, sobre todo a la hora de entenderlas o de integrarlas, porque se pueden entender como conceptos a nivel intelectual, pero a veces hay cosas que integrarlas es como bastante complicado. Entonces, bueno, pues yo os acompaño un poco para que podáis resolver todo esto y además para que aprendáis de qué manera genuina vosotras mismas podéis aprender a hacer esto.
No se trata de tener a alguien siempre acompañándonos, sino que llega un momento en el que podamos volar y podamos hacer, pues todas estas cosas las podemos hacer solas, ¿no? O sea, que podamos hacer todos estos procesos, entender cuando tenemos un conflicto, cómo resolverlo, qué hay detrás de ese conflicto, qué hay detrás del dolor, qué hay detrás de los miedos, de los deseos, si el deseo es del ego o el deseo es de la conciencia, del ser. Como he dicho antes, el ego quiere seguridad y la conciencia quiere libertad. Entonces la libertad siempre se va a acabar colando por las grietas del personaje y va a aflorar de alguna forma y nos va a dar señales. Es saber interpretar esas señales es un poco a lo que os acompaño, a que podáis leer vuestras propias señales para que podáis reconoceros, para que podáis amaros. Y desde el amor a una misma, poder expandir ese amor y poder compartirlo. No seguir con la necesidad del personaje, que lo que necesita es que le amen los demás porque cree que no es capaz de amarse. Cuando empiezas a amarte tú, todo se transforma. Ahí empieza la alquimia, empieza la magia y empiezan a suceder cosas completamente diferentes. Y tu mundo se transforma. Y ya te das cuenta de que las cosas no ocurren porque sí, porque todo tiene un significado y todo lo puedes utilizar a tu favor. Puedes pasar de la víctima al superviviente, puedes pasar de ser víctima de las circunstancias o empezar a poner las circunstancias a tu servicio, a tu favor, para poder crecer y expresar nuestros dones. Entonces desde ahí, desde el expresarnos desde el amor, desde lo que somos realmente, de cuáles son nuestros deseos esenciales y fundamentales, los deseos de la conciencia, no los deseos del ego, desde ahí, desde ese lugar, empezamos a entender. Empezamos a entender un poco pues, qué es lo que ocurre, qué es esto, qué significado tenemos, o sea, qué somos, qué es todo. Bueno, es un poco es el acompañamiento que hago, a que os descubráis, a que seáis y a que estéis. Así que nada, si tenéis alguna duda me preguntáis y os voy diciendo. Un beso y feliz día.